Bueno, hermanos, el Señor me los bendiga a todos. Tengan todo muy buenas noches ahí en su casita. Gracias por ser fiel al Señor, conectarse. Hoy miércoles 30, ¿verdad? De marzo, las calles están en silencio. Por aquí en Dulce Nombre Naranjo, Alajuela, están las calles en silencio. Y es porque el corazón del hombre ahorita está en una actividad, ¿verdad? En donde para muchos hoy se congregan para rendir culto a una de las cosas que el tico le fascina, ¿verdad? Les agradezco ahí que puedan cerrar sus micrófonos. Mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 13 y seguidamente vamos a estar orando también. Voy a poner por acá el cronómetro. Leemos entonces Apocalipsis capítulo 13. El dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso, y su boca como la boca de un león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? A la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca con blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Adoraron a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguien es destinado a la cautividad va. Si ha de morir a espada de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara y diera muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, la cual es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre, y su número es 666. Vamos a orar. Señor Padre amado, gracias te damos en esta preciosa noche. Muchos se congregan hoy, Señor, para idolatrar a más de 12 personas que corren detrás de un balón, a los cuales se les paga, pero a ellos no. Señor, nosotros estuviéramos ahí también, bien concentrados, tomando y emborrachándonos. Pero en tu misericordia, tú, Señor, antes de la fundación del mundo, quisiste, Señor, escogernos por el puro afecto de tu voluntad soberana y poner tu espíritu en nosotros, para que nosotros
pudiésemos y quisiésemos guardar tus mandamientos. Hoy nos deleitamos una vez más en tu palabra. Tu palabra es verdad. Señor, las líneas que vamos a estudiar no son fáciles. Ayúdanos. Señor, trae luz, entendimiento a cada uno de nosotros. Auxílianos con el poder de tu Espíritu Santo y ayúdanos a ver, Señor, de tal manera tu palabra que podamos discernir en la guerra en que estamos y cómo está el enemigo trabajando a nivel mundial. Permítenos, Señor, tener ese espíritu bereano y que todo aquel, Señor, que vaya a escuchar este mensaje en las redes sociales, para la gloria suya, que sea edificado, porque el propósito del predicador es predicar para su gloria y para la edificación de su santo pueblo, para la salvación también de aquellos, Señor, que no han sido aún salvados. Ellos necesitan escuchar la predicación. De otra manera, dice su palabra, que no serán salvos. Mi Dios, auxílianos y danos la sabiduría. Bendice la tecnología de la cual ahorita hacemos uso, que no haya ningún problema técnico, Señor. Y te adoramos, te damos gracias. Gracias por Cristo Jesús. En Él oramos, en tu nombre, Padre. Amén y amén. Mis hermanos, amados, nuevamente el Señor me los bendiga. Iniciamos una serie del capítulo 13, una serie de mensajes que van a estar bajo este título, ¿verdad? El cual compartí en el chat de la iglesia, la identidad de la bestia revelada. Quise ponerle un título también al sermón llamado el titiritero, los títeres, pero Dios el dueño del teatro. Pero vamos a hablar sobre eso durante el sermón, entonces no hay ningún problema. Mis hermanos, cuando yo era rebelde, ¿verdad? Antes de que el Señor hiciera su obra en mí y me salvara, había un grupo de rock que yo idolatraba. Amaba la voz de esos hombres cantando, amaba esas solos de guitarra, el peso de su música, era increíble. Y había una canción que yo amaba. Esta canción llegó a ser un himno en Estados Unidos y miles cantaban esta canción. El grupo se llama Motley Crue y la canción en español que yo escuchaba se llama Anarquía en el Reino Unido, Anarchy in UK. Y un poquito de la letra dice, eso era lo que cantaba y hacía que millones de personas en sus conciertos cantara esto. Miles de personas cantaban esto. Dice la letra, ahora mismo, soy un anticristo. Yo soy anarquista. No sé lo que quiero, pero sé cómo conseguirlo. Quiero destruir tu pasión, nena. Porque yo, dice, quiero ser anarquía. En esta, no voy a decir esa palabra, ciudad, anarquía en los Estados Unidos. Viene en algún momento, tal vez, doy una parada en el momento equivocado en la línea de tráfico. Ese era el tipo de canciones que yo escuchaba, pero ese es el tipo de canciones que muchos jóvenes hoy en día siguen escuchando, tal vez no así, pero de muchas otras formas. Hay una canción también muy famosa de AC/DC que dice, I'm going to highway to hell. Voy autopista al infierno. En su letra dice, que nadie me detenga. El sueño del cantante original de AC/DC era que más de 25,000 personas corearan con él esa canción. Cuando se le hizo real ese sueño, esa misma noche él murió ahogado en su propio vómito. Dato interesante. Hoy vamos a hablar de la bestia. Es el tema que relumbra, ¿verdad? Reluce en el capítulo 13. Es un tema interesante porque debemos hablar del anticristo. Debemos hablar de él. Y debemos hablar de cómo los dispensacionalistas interpretan esto y cómo nosotros lo vemos a la luz de la Escritura, para que entonces sea edificado el pueblo de Dios. Hemos visto desde el capítulo 11 que hay una guerra espiritual entre Cristo y Satanás y sus demonios. En esa guerra se encuentra la iglesia en este mismo momento y ha estado en guerra durante toda la historia de la iglesia. El ataque principal de la bestia es contra el mensaje que tiene el cuerpo de Cristo.
Hemos dicho que Cristo es la cabeza y como cabeza la iglesia es el cuerpo, quien debe obedecer a Cristo, y Cristo le ha dado el mensaje a la iglesia para que sea predicado. De modo que Satanás odia el mensaje y para poder callar el mensaje, él como dragón furioso quiere matar a los mensajeros. De esa manera disminuye el alcance del mensaje porque hay menos mensajeros, obviamente. Entonces esa es lo que hemos estado hablando en el capítulo 12. Vimos cómo por la cruz de Cristo Satanás perdió el acceso al cielo y ahora como un dragón furioso está en la tierra atacando a la iglesia. Y hoy vamos a ver en el capítulo 13, en estos 2 o 3 miércoles, cómo Satanás trabaja. Estos versículos le dieron a la iglesia destinataria luz sobre quiénes estaban detrás de aquellos que los estaban persiguiendo, cómo era la operación espiritual de aquellos que los estaban atribulando. De modo que este capítulo es muy importante y fue muy importante para la iglesia destinataria, al igual que nosotros. Hemos dicho que el Apocalipsis debe interpretarse de manera simbólica, porque el capítulo 1 así nos lo dice, que esto es una profecía. Entonces debe interpretarse de manera simbólica. Y como hemos venido haciéndolo de esa manera, respetando las leyes de la gramática, respetando la literatura del libro en sí, hemos visto como cada capítulo uno a uno ha estado amarrando. Ha sido consistente lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Y este mensaje de hoy espero no sea la excepción. Dice entonces que el dragón se paró sobre la arena del mar. Si usted lee ese capítulo con la Biblia Reina Valera de 1960, vas a encontrar que más bien dice que Juan hizo eso. La Biblia de las Américas, sabemos que para llegar a nuestras manos, estos hermanos que trabajaron en esta versión, para la gloria de Dios y por misericordia de Dios, tuvieron más acceso a muchos más manuscritos que la Reina Valera. De manera que el versículo que estamos leyendo en la Biblia de las Américas es más exacto a los papiros originales, a los manuscritos, ¿verdad? Más bien a las copias originales, a la mayoría de ellos. De modo que este versículo se debe leer como lo lee la Biblia de las Américas. Por eso como iglesia nosotros hemos decidido usar la Biblia de las Américas, aunque no desechamos ni menospreciamos la Reina Valera. La Reina Valera es una gran versión y útil para estudiar, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Y el verso dice que el dragón se paró sobre la arena del mar. El dragón, ¿quién es el dragón? Yo sé que ya el que ha estado viendo la serie hasta acá entiende que el dragón es Satanás, aparte que no hay que ser como muy erudito, ¿verdad? El dragón no es literal, y si el dragón no es literal, no debemos ir masticando todo de manera literal. El dragón es simbólico y lo que vamos a ir viendo son simbolismos. El dragón es Satanás y hemos visto que el dragón es feroz, él ataca con furia. Vimos cómo la Biblia en el capítulo 12 le da un apodo a Satanás como serpiente, astuta, pero en este enfoque nos habla de un dragón. Y el autor quiere que nos enfoquemos en esa furia de Satanás, esa operación en la tierra furiosa de Satanás en contra del mensaje y los mensajeros. De modo que vamos a ver cómo Satanás es el titiritero y los moradores de la tierra los títeres. Y vamos a estar viendo también que todo el teatro es de Dios, de Él es la función, de Él son las escenas, de Él es el show. Él recibe la gloria y los aplausos de todo lo que se hace debajo del sol. Satanás, el dragón, hemos hablado y hemos dicho que él es el diablo de Dios. Palabras del hermano Martín. También vamos a ver, mis hermanos, que en estos capítulos vamos a ver una parodia. Ustedes saben, una parodia es una imitación burlesca de algo, de alguien, de una obra musical, de una película o de una obra literaria. Bueno,
En el capítulo 13 vemos una parodia a la Trinidad. Sabemos que la Trinidad de Dios es una Trinidad santa, pura. Aquí vamos a ver una Trinidad inicua. Es lo que vamos a estar viendo, esa parodia a la Trinidad. Hermanos, el libro de Apocalipsis para mí es una de las obras literarias nunca antes escrita y nunca jamás será superada. Es maravilloso la manera como Dios nos ha regalado este libro del Apocalipsis. Yo, la verdad, estoy enamorado. Si alguien me preguntara cuál es su libro favorito de la Biblia, esa pregunta es difícil para un cristiano, pero yo sin titubear diría el Apocalipsis. Estoy enamorado de la literatura apocalíptica, es fenomenal, es maravillosa, hermosa. Vemos entonces que el dragón se paró sobre la arena del mar, y para poder interpretar esta línea bien debemos usar la escritura. La regla de oro de la hermenéutica es que la escritura se interpreta con la escritura. El Nuevo Testamento se interpreta con el Antiguo se interpreta con el Nuevo. Y también debemos ver el contexto, ¿verdad?, literario. En Apocalipsis 17:15 dice: también el ángel me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. El Apocalipsis 17:15 nos da la interpretación del mar. Son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. También Isaías 17:12 dice: ¡ay! Bramar de muchos pueblos que braman como el bramido de los mares, rugir de naciones que rugen como el rugido de violentas aguas. Está dando la misma idea. Estas violentas aguas, los mares, son muchos pueblos. También Daniel 7:3 dice: y 4 bestias enormes, diferentes unas de otras, subían del mar. Es una Apocalipsis 13:1. Es un paralelismo con Daniel, y ahorita vamos a ver algunas citas de Daniel también. En este caso, Daniel 7:3. Jeremías 51:5, una cita más. Porque el Señor destruirá a Babilonia y hará desaparecer de ella su gran bullicio. Bramarán sus olas como muchas aguas, resonará el estruendo de sus voces. Queda claro que las aguas son pueblos, es un simbolismo del pueblo, de los pueblos. El mar, entonces, que está aquí en el escenario del gran dragón, donde él se para, está dando a entender que el mar es la representación del mal en el mundo. El mal sale de ese caos, de las injusticias, de la hostilidad contra el pueblo de Dios, los que tienen el mensaje de Dios. Es el mundo, son las naciones, los pueblos. La expresión sube del mar indica que la maldad aumenta cada día más. Mateo 24:12 es una cita donde sabemos que Jesús está hablando de los fines de los tiempos. En Mateo 24, los discípulos, gracias a Dios, le preguntan a Jesús, le hacen 3 preguntas. ¿Cuándo acontecerá esto en relación a la destrucción del templo? ¿Cuáles señales habrán de tu venida? Y la tercera pregunta: y las señales de antes del fin de los tiempos. Jesús responde: estas señales, ¿verdad?, que acontecerán antes de su venida, en 24:12, Mateo 24:12 dice: y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Esta bestia dice que sube del mar, y vi que subía del mar. Es una bestia que cada vez ejerce más dominio, más influencia, acapara más gentes de cada pueblo, lengua y nación. Es ese mundo, es la maldad, ese caos, la injusticia, la hostilidad, que se hace cada vez más grande y busca eso, enfriar a los hijos de Dios. Es uno de las consecuencias de todo esto, y Jesús lo profetizó. Cuando yo pensé de una vez en la iglesia de Éfeso, ellos pudieran de una vez de nuevo
darse cuenta que es por el mundo en que ellos están, en este sistema de maldad, la razón por la cual ellos estaban siendo engañados por la serpiente, de manera que ellos estaban enfriando en ese amor por el Señor. Entonces, estos pasajes siempre están dando luz, razones, el por qué a la iglesia destinataria, a las iglesias del Asia Menor, para que ellos estuvieran apercibidos, tuvieran un mejor cuadro, ¿verdad?, de la guerra espiritual en la cual estaban, y que pudieran obedecer esas palabras de Pablo a la iglesia de Éfeso, que no tenemos guerra ni lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades en las regiones celestes. De manera que entonces yo pregunto, ¿cómo está ese amor por Cristo? ¿Está aumentando la iniquidad? Claro que sí. Pero ¿cómo está tu amor? ¿Está disminuyendo en el balance a esta iniquidad que aumenta? Si la iniquidad aumenta, nuestro amor debe ir aumentando. Debemos preocupar muchísimo por lo que está pasando en el mundo, tener cuidado de las tecnologías y no descuidar nuestra relación con el Señor. A mí me encantó la predicación del domingo. Como todas, el hermano pastor hablaba de la oración. Y yo le comentaba a él cuando terminó el culto que yo había escuchado que Charles Spurgeon no oraba 3 horas seguidas, ni 2, ni 1. Él oraba 15 minutos, no más de 15 minutos, pero cada 15 minutos estaba orando. ¡Wow! Yo cuando vi eso, Señor, gloria, eso me ministró muchísimo, porque todos somos bivocacionales. El pastor trabaja, Richie trabaja, este servidor trabaja, y todos trabajamos en la iglesia. Y cuando yo escuché eso, yo dije, wow, eso está genial. Porque muchas veces, por la naturaleza de nuestra vida acá en este mundo, no tenemos 3 horas en la mañana para orar a veces, pero sí podemos cada 15 minutos estar en comunión con Dios, estar orando, teniéndolo presente. Y eso me fascinó. Ahora, si leemos el versículo, dice que entonces esta bestia tenía 10 cuernos, 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. En el capítulo 12 nosotros leímos y estudiamos la descripción del dragón. Y en el verso 3 del capítulo 12 de Apocalipsis nos dice que el dragón era rojo con 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas. Acá en capítulo 13, verso 1, nos da una descripción de la bestia, la cual tiene la misma descripción prácticamente. Dice que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, 10 diademas y nombres blasfemos. Lo que vemos diferente es que aumentaron Dios diademas y ahora aumentó nombres blasfemos. De modo que estas 4 bestias que estamos leyendo acá nos van a dar una referencia a la humanidad de este mundo. Juan en Apocalipsis hace referencia a la misma bestia, de hecho en Daniel 7:3, como una combinación de estas bestias que vamos a estar estudiando. Los cuernos y las cabezas obviamente no son literales. Vimos que el dragón no es literal. Niños, el dragón no es literal. La Biblia usa un dragón para darnos la idea de que Satanás es una bestia furiosa, pero no es un dragón literal. Es un simbolismo de su furia. Por lo tanto, esta imagen se refiere a todos los líderes del mundo que tienen en común la misma causa o propósito, influidos por el diablo, el cual es borrar el mensaje y, si es posible, eliminar al mensajero. De modo que la bestia es el sistema del mundo que persigue al pueblo y su cabeza es Satanás. Esto describe el plan satánico en acción. Satanás es el titiritero y los pueblos, las naciones, son sus títeres. No olvidemos, Dios es el dueño del trato. Dios es el que ordena cuando se cierra una cena, se abre la cena.
Dios es el dueño del show. William Hendrickson comenta lo siguiente: las 7 cabezas constituyen un frente unido contra Dios, su palabra y su pueblo, y atacan con el poder pleno de 10 cuernos. Las 7 cabezas y los 10 cuernos son los de Satanás mismo, quien ya ha sido descrito como el dragón rojo gigantesco. Y menciona la cita que acabamos de comparar. Entonces, estas diademas, las cuales son más en este verso, se podría interpretar, mis hermanos, como están en los cuernos, y los cuernos son fuerza. Satanás gobierna con fuerza, con violencia. Él es violento, él no perdona, él no discute, él no tiene misericordia, él es violento. Y muchas veces, para ejercer esa violencia, él da corona líderes, da esas diademas, ¿verdad? Esas bandas presidenciales, da autoridad a personas que son sus títeres para que ellos ejerzan entonces, pongan en práctica sus planes que buscan siempre apagar, opacar, distorsionar el mensaje y, si es posible, eliminar al mensajero. Él es feroz. En sus cabezas tienen nombres blasfemos. Estos líderes, en su orgullo y prepotencia, suelen blasfemar contra Dios y tienen eslóganes públicos que el mundo también adopta. Por ejemplo, en los tiempos de la iglesia neotestamentaria, el César, ¿se acuerdan? Es Domiciano. Él se autoproclamó Dios y se le debía decir Señor y Dios al César. Por eso los cristianos eran fácilmente perseguidos. Ellos jamás iban a decirle a un hombre mortal de carne y de hueso Dios y Señor, porque los cristianos sabemos que solo hay un Dios y solo hay un Señor, y ese es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Señor Jesucristo, quien murió y resucitó, está a la diestra del Padre e intercede por su pueblo. ¿Y acaso lo que hizo Domiciano fue algo original de él? No. Satanás siempre ha estado operando así. Frases como las de Karl Marx: la religión es el opio del pueblo. Una frase que está en las universidades, que los catedráticos usan una y otra vez en sus clases, en colegios y universidades. Hoy en día tenemos bajo la cobija de los derechos humanos la corriente del humanismo, que en lugar de humanizar, deshumaniza a sus adoradores y idólatras fieles. El aborto, la ideología de género, el feminismo, entre otros, son fruto de la mente maestra de Satanás, el tiritero que mueve los hilos de sus títeres. Mas no olvidemos que el dueño del teatro es Dios. Daniel 11, 36 al 37 resume el pensamiento del mundo y sus gobernantes, esa bestia que habla el Apocalipsis 13. Daniel 11, 36 al 37 dice: el rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. No le importarán los dioses de sus padres ni el favorito de las mujeres, tampoco le importará ningún otro dios, porque él se ensalzará sobre todos ellos. El rey Nabucodonosor, el César, Domiciano, muchos han en sus obras, actos, conductas proclamado las mismas cosas. De modo que esta bestia que se levanta del mar con 10 cuernos, 7 cabezas, son esos poderes que Dios da a sus títeres para que piensen y actúen como Él quiere. Esta cita de Daniel que acabamos de leer refleja el pensamiento de los anticristos, personas anarquistas, soberbias, que niegan a Cristo y su obra, la de la cruz, la tienen por locura.
para seguir persuadiéndoles de que esta bestia es entonces estos reyes y estos pueblos que han estado y existirán siempre, ¿verdad? Desde la venida de Cristo. El apóstol Juan nos deja ver cómo es la bestia. El primer encabezado de la noche, no se los dije, voy a buscarlo por acá, se llama La bestia sube del mar. Y este segundo encabezado se llama La descripción de la bestia. ¿Cómo es la bestia? Dice el verso 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso, su boca como la boca de un león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. El Apocalipsis, alguien decía, no se debe interpretar a la luz de CNN. No se interpreta a la luz de lo que acontece en Israel. No se interpreta a la luz de lo que dice el periódico. El Apocalipsis se debe interpretar a la luz de lo que dice la misma Biblia. Israel no es el reloj profético de Dios. Muchos dispensacionalistas usan eso como un cliché. Es una de sus frases más trilladas, ¿verdad? De Israel, el reloj profético de Dios. Pero como ya lo hemos expuesto muchas veces hasta acá, el verdadero Israel, lo dice Pablo, lo dice la Biblia, es el pueblo al cual Dios ha circuncidado en el corazón. Ese es el verdadero judío. Romanos 2 del 27 en adelante. El verdadero judío es el que Dios ha hecho una circuncisión en su corazón, y no importa su nacionalidad. Entonces, en Daniel 7, del versos 2 al 6, el hermano Daniel tiene una visión muy parecida, es la misma visión. Dice Daniel 7, de 2 a 6, miraba yo en mi visión nocturna que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. Vean los mismos elementos. Y 4 bestias enormes diferentes unas a otras subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y puesta sobre los 2 pies como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y otra segunda bestia, semejante a un oso, estaba levantada en un costado, y en su boca entre sus dientes tenía 3 costillas. Y le dijeron así: levántate y devora mucha gente. Después de esto, seguí mirando, y otra más, semejante a un leopardo, que tenía sobre su lomo 4 alas de ave. La bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Me encanta esta parte final, porque ellos no tenían dominio de nada, le fue dado. ¿Quién se lo dio? El soberano Dios. Porque el diablo es el diablo de Dios. En la visión de Daniel, entonces tenemos 4 bestias. Simbolizan 4 potencias, ¿verdad? La Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Esas eran las 4 bestias de Daniel. Pero ahora en la visión de Juan, vemos a esta bestia como una sola. El leopardo, cuando pensamos en el leopardo, es un animal veloz para cazar y rápido para matar. Asimismo, el oso es un animal que tiene garras grandes, fuertes para despedazar a sus presas. Y por último, el león, el cual es cruel para matar a sus víctimas. La bestia del Apocalipsis es una representación nuevamente de los gobiernos del orbe que odian a Jesús y a su cuerpo, que odian el mensaje y a sus mensajeros. Son gobiernos fuertes, veloces y brutales. No solamente podría ser Roma, como dicen los dispensacionalistas, que por ahí Roma podría surgir a través del papado, no sé qué. Está diciendo otra cosa. En el tiempo, por ejemplo, de los destinatarios, la bestia, o sea, el César, Roma, crucificaba a cristianos. Los llevaba al Coliseo romano a hacer espectáculo sangriento, público, para la plebe. También a las afueras, en los caminos hacia otros lugares, los cristianos eran crucificados, y en la noche se les prendía fuego para que sirvieran como lámparas en la oscuridad. Eso lo hacían
esta bestia. Dios les está diciendo a los destinatarios que la mente maestra detrás de las tribulaciones es el mismo Satanás, quien es ese titiritero, y Domiciano y todos sus soldados sumisos son sus títeres. Y también aquellos judíos, ¿se acuerda la iglesia que Dios le dice, yo le voy a mostrar a aquellos judíos que es aquí a quien amo? ¿Quién estaba detrás de esos judíos? Satanás. ¿Quién estaba detrás de los nicolaitas? Satanás. ¿Quién estaba detrás de esa Jezabel? Satanás. Eso es lo que le está diciendo Dios. Por eso este capítulo es tan importante también para las iglesias neotestamentarias, así como para nosotros. Hoy en día, como hemos dicho, muchas personas están siendo ridiculizadas, menospreciadas a cada rato y están siendo martirizadas, están en gran tribulación. Hoy mismo también. Porque esta bestia, por ejemplo, está allá en Nigeria. Yo compartí hoy en la mañana en el chat que cada 2 horas está el pueblo cristiano teniendo pérdidas humanas. Se cree que cada día 2 cristianos están sufriendo, están muriendo allá en Nigeria. De manera que al año, hágale números. ¿Y quién está detrás de esto? Es Satanás, es la bestia. Es el sistema mundano que está trabajando a favor de los propósitos satánicos, queriendo Satanás siempre disminuir el alcance del mensaje, si es posible y si le es permitido por Dios, que es el dueño de todo, matar a mensajeros. Y así ha sido siempre. Así ha sido siempre. Entonces la bestia que estamos viendo en el capítulo 13, verso 2, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso, su boca como la de un león. Es una bestia. El dragón le dio poder y su trono y gran autoridad. Esta es una bestia. Queriendo decir que es eso, no es un gobierno específico, no es un rey específico. Es el sistema del mundo bajo la operación de Satanás. Satanás es el titiritero y estos gobiernos y personas que están en contra del pueblo de Dios, los moradores de la tierra, son sus títeres. Satanás es el titiritero. Por eso la imagen que escogí para hacer el anuncio, una mano, ¿verdad? Con sus hilos moviendo a personas. Así es. Eso es. De modo que entonces el dragón se está haciendo pasar por Dios. Y en ese sentido de esta trinidad inicua, esta bestia está usurpando el lugar del hijo. Porque el dragón tiene un plan y el hijo, la bestia, lo ejecuta. Dios Padre tiene un plan y Jesús vino a ejecutarlo, ¿verdad? Y pronto vamos a ver del espíritu del anticristo, cómo es una sátira, ¿verdad? Una parodia al Espíritu Santo. Lo vamos a ver después con la ayuda del Señor. Entonces, recapitulando, esta bestia representa a todos los países, poderes seculares que se levantan y se levantarán en contra de Cristo y en contra de la iglesia. Y todo esto ha sido desde que Cristo vino hasta que Cristo regrese, así será. Satanás estaba detrás, por ejemplo, de un Mussolini, de un Saddam Hussein, de Hitler, de Stalin, detrás del Papa Sixto IV y los reyes católicos en 1478, los cuales lideraron la, entre comillas, Santa Inquisición. Detrás estaba Satanás. Hoy en día Satanás tiene títeres en la Asamblea Legislativa, en el poder, en los poderes de Costa Rica, ¿verdad? Claro que los tiene. Claro que están ahí. La Corte Internacional de Derechos Humanos, claro que Satanás tiene títeres ahí. La OMS, claro que Satanás tiene títeres ahí. O todos son cristianos. O en la Corte Internacional de Derechos Humanos todos son cristianos. No, son gentes que aborrecen al pueblo de Dios, aborrecen el mensaje de Dios y están trabajando unidos bajo una misma cobija, ¿verdad? Bajo los mismos hilos del titiritero. Y están trabajando muy inteligentemente. La ONU no se escapa. Ahí también hay títeres del titiritero. Satanás ha puesto sus títeres para moverlos acorde a su plan. Es patético.
que el mundo no se dé cuenta. Y nosotros seríamos patéticos también, porque nosotros seríamos títeres de Satanás. Éramos títeres de Satanás antes, pero fue por la pura misericordia de Dios que nosotros ahora no lo somos. Jesús dijo, el que practica el pecado es del diablo. Jesús dijo que a menos que el Hijo os libertare, no serían libres. Lo estoy parafraseando, ¿verdad? Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y nosotros somos libres de los hilos del titiritero, porque Jesús, por pura misericordia, gracia, los cortó. Para que nosotros ya no seamos esclavos de Satanás, ni esclavos del pecado. Este enemigo quiere que nosotros no obedezcamos a Dios. Él está en contra del decálogo de los 10 mandamientos. Y Él se esfuerza para que nosotros nos desenfoquemos de ellos. Mucho pueblo cristiano en Costa Rica, me atrevería a decir que un 95%, conjeturando, ha descuidado el 4º mandamiento y el 3er mandamiento. El 3er mandamiento lo pondría aún más, 98%, 99%. Los cristianos hoy en día usan el nombre de santo de Dios en vano y ni se dan cuenta y no se arrepienten. Y ese 98% peca porque prefiere un partido de fútbol que congregarse. Prefiere un cumpleaños que congregarse. Prefiere las cosas del mundo, de la bestia, que congregarse. Este texto nos dice que Satanás le dio su trono y gran autoridad y poder a esta bestia. La iglesia de Pérgamo moraba donde estaba el trono de Satanás. Y como vimos, Pérgamo era el cuartel general de Domiciano, el César. Detrás entonces de Domiciano estaba Satanás. Domiciano estaba bajo los hilos del titiritero. Y ese, hermanos, es un buen ejemplo para poder interpretar que la bestia es el mundo con sus gobiernos impíos y sus leyes y decretos anticristianos. En la cosmovisión cristiana, el Padre, Dios, le da autoridad al Hijo. ¿Recuerdan? Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Aquí, en esta parodia de esta Trinidad inicua, el dragón está usurpando o queriendo, ¿verdad?, hacer eso que hace el Padre. Yo soy el autor del plan y yo soy el generalísimo de todo esto. Yo te otorgo, bestia, poder y gran autoridad. Y la bestia es como el hijo de Satanás. Cuando Satanás empezó a reproducirse, lamentablemente, cuando engañó a Adán y a Eva. Ahí empiezan a nacer hijos del diablo, porque la naturaleza pecaminosa empezó a reproducirse y su primer hijo fue Caín. Jesús dijo que no todos son hijos de Dios. A los fariseos los trató como ellos se lo merecían y les dijo, ustedes son hijos del diablo y la voluntad de vuestro Padre quieren hacer, porque si fueran hijos de Abraham me amarían, mas quieren matarme. Todo aquel que está en contra de la voluntad de Dios y de su Hijo es un anticristo. Cristo, en el Espíritu Santo, atrae a los que el Padre le dio hacia sí y hace que piensen como Él y se comporten como Él. De la misma manera, el diablo usa el mundo para que piense y actúe como Él quiere. ¿Ven la analogía? ¿Ven esta Trinidad inicua? En las universidades, por ejemplo, se nutren de pensadores ateos como el ya dicho Karl Marx, Christopher Hitchens, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, el físico Stephen Hawking, Augusto Comte, por ejemplo, es uno de muy nombrado en las universidades, considerado el padre del positivismo, de donde poco a poco se va deriverando el humanismo. Este Augusto Comte, de hecho, su sueño era
que su pensamiento, su filosofía se convirtiera en una religión. Y si ese sueño se cumplía, ¿a quién iban a adorar? A Augusto Comte como Dios. Esa es la voluntad de Satanás, que el ser humano, quien como aquel hermano dijo, su corazón es una fábrica de ídolos, siga fabricando ídolos para que adoren el sistema que Satanás mismo ha creado, y haciéndolo de forma indirecta, lo adoran a él. Hoy en día Satanás es tan astuto que hoy en día se le adora libremente. Cuando yo escuchaba música, había mensajes subliminales, pero ahora ya no hay nada subliminal, no hace falta. Todo es directo. Se adora a Satanás directamente, se ofende a Dios directamente. Vemos músicos rompiendo hojas de la Biblia, quemándolas, burlándose, jóvenes detrás de eso. Se promueve la anarquía, el hedonismo, el narcisismo, etc. Es así como el trabajo de Satanás. Toda esa gente que nombré, Christopher Hitchens, Sigmund Freud, Augusto Comte, por supuesto eran ateos. El mundo académico hoy en día se está llenando de filosofías huecas y de ateísmo y humanismo, que como ya dijimos, en lugar de humanizar, deshumaniza. ¿Qué dicen mis hermanos entonces la palabra de Dios en cuanto al anticristo? Porque los dispensacionalistas piensan que este es el anticristo, la bestia. Dice 1 Juan capítulo 2 verso 18. 1 Juan capítulo 2 verso 18. Vamos a leer también el 22 y el 23. Hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora ha surgido muchos anticristos. ¿Cuántos anticristos, hermano Juan? Muchos. Por eso sabemos, dice, que es la última hora. O sea, Juan estaba consciente que él estaba en la última hora. Nosotros estamos también en la última hora. Y por supuesto hemos visto muchos anticristos. Sigue diciendo Juan, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niegue al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Es interesante, mis hermanos, que los reformadores dijeron que el anticristo no se trataba tanto de una persona, sino de un sistema. Ellos dijeron que el anticristo, por ejemplo, era el sistema del papado. Lutero, Wycliffe y Calvino pensaban igual. Ellos dijeron eso. Algunos creyeron que el anticristo, hablando de los hermanos destinatarios, de la iglesia destinataria, ellos pensaban que ese anticristo era Nerón o Domiciano. Y como decía un hermano, yo creo que ambas posturas son verdad. Sigamos meditando en la carta a Juan. 1 Juan capítulo 4 verso 3. 1 Juan capítulo 4 verso 3 dice: y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En el contexto de los destinatarios, aquellos maestros nicolaitas, era un ejemplo de ese espíritu del anticristo laborando ya en las mentes de ellos. Porque el anticristo trabaja en la mente es todo un campo de batalla. Nosotros los cristianos debemos cuidar la mente y debemos cuidar a nuestros niños. Cuidemos a nuestros niños de que él está entrando a la mente, debemos supervisarlos. Desconfiemos de cada juego de video, desconfiemos de cada video, desconfiemos de sus maestros y de todo lo que ellos vayan a recibir en las escuelas. Revisemos sus cuadernos, revisemos todo y corrijamos lo que el César les quiera meter, que va a favor de la ideología de género, a favor del aborto, a favor del materialismo, porque todo eso al final de cuentas, ¿sabe lo que está haciendo Satanás en este momento? Está haciendo que la voluntad de las personas sea cada vez menos ejercitada, porque la máquina nos está haciendo decidir. Hay refrigeradoras que están pronto a salir al mercado.
que usted puede registrar lo que usted considera que debe estar ahí cada semana en esa refrigeradora. Cuando la refrigeradora detecte que ese alimento no está, ella misma lo va a pedir al supermercado y llegarán a la puerta a volver a poner ese producto en el stock de la refrigeradora. Nuestra voluntad se la estamos dando a las máquinas. Así es, progresivamente. De manera que entonces nuestro razonamiento, nuestro pensamiento crítico, también el sistema lo está disminuyendo. Cada vez las personas son menos críticas, menos desconfiadas. Segunda Juan 1:7 dice, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Cristo ha venido en carne. Ese es el engañador y anticristo. Muchos engañadores, dice luego, han salido del mundo. Y luego dice, esos son anticristo. De manera que el anticristo no es solamente una persona, son muchos. Siempre han habido anticristos, ¿verdad? Hitler, Mussolini, Saddam Hussein, ¿verdad? Y todos los que hemos nombrado ahorita eran anticristos. En este texto hay una relación entre el engaño y el anticristo. El dragón ha logrado filtrarse también en las religiones. Hoy en día muchas religiones se dicen ser cristianas, pero ni se dan cuenta que son anticristo. Los judaizantes, los judíos se están metiendo en iglesias, muchos líderes o pastores están abrazando el judaísmo y están metiendo judaísmo en las iglesias. El judaísmo no reconoce a Jesús como un Mesías. La religión musulmán agarra cada vez más y más fuerza. Les quiero leer algo del diccionario bíblico Holman acerca del anticristo. El diccionario dice persona o grupo de personas que se oponen a Dios y a su propósito. Son para muchos judíos, Antíoco Epífanes IV fue la encarnación de esos versículos, hablando de estos de Juan. Sin embargo, el gobierno de Antíoco no cumplió con todas las expectativas de estas escrituras. Figuras como Pompeyo, Calígula también fueron consideradas anticristos. Primera Juan 2:18. Los anticristos eran maestros humanos que habían abandonado la iglesia. Niegan la deidad de Cristo, son engañadores que niegan la encarnación de Cristo Jesús. Los describe como falsos cristos. En Mateo 24 Jesús dijo, vendrán muchos diciendo el Cristo, son falsos. Deducimos entonces que ese anticristo del que está hablando, esta bestia, no son muchas, no es una persona, sino muchos anticristos. Y también ese sistema de leyes, órdenes, pensamientos, filosofías, todo bajo los hilos del titiritero. La bestia son este montón de anticristos, los moradores de la tierra que hemos hablado. Aquellos que aborrecen a Dios, aborrecen al Hijo de Dios, aborrecen la palabra de Dios y el pueblo de Dios. Ellos, los moradores de la tierra, son anticristos, están bajo el maligno, son títeres del titiritero. La Biblia ahora sí enseña, ¿verdad?, que va a aparecer un hombre inicuo. Segunda Tesalonicenses 2, 3-4 dice que nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone, se exalta sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Toda la historia de la iglesia hasta ahora ha habido apostasía, ¿cierto? Todo el tiempo. Mas antes de la venida de Cristo, la apostasía será muchísima. Cada vez va aumentando como la bestia, cada vez va subiendo más y más del mar. Este hombre de pecado aparenta ser un individuo, pero es el representante generalísimo del sistema que él representa. Dice también, sigue diciendo Pablo, ustedes saben lo que lo detiene por ahora, pero para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. O sea, él ya está en acción, el anticristo, su espíritu está en acción desde tiempos bíblicos. Dice, solo que aquel que por ahora lo detiene,
lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Pablo sí dice que el trabajo del anticristo ya está en acción. Y dice el verso 9, la venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Este anticristo no estaba cuando Pablo escribe esto, pero será revelado antes de la venida de Cristo. Y así como las iglesias del Asia Menor eran perseguidas por no tener la cosmovisión igual de esos anticristos en su entorno, el César, Domiciano y todos los que comulgaban con Roma, de igual manera nosotros también seremos perseguidos de una manera u otra por no tener la misma cosmovisión de las instituciones que gobiernan el orbe de la bestia, por no estar de acuerdo con la ideología de género, por apoyar únicamente las relaciones heterosexuales, porque ellas son ellas forman los verdaderos matrimonios, las verdaderas familias. La palabra matrimonio viene de matriz, dando a entender que se reproducen. Es una institución donde es provida. La única manera válida de Dios, sensata y lógica para establecer una familia y la reproducción de la misma es la unión de dos personas de diferente sexo. De otra manera, la especie humana desaparece. Es lógico. Nosotros también, por estar en contra del anarquismo, el narcisismo, el hedonismo, seremos perseguidos de una manera u otra. Por defender la vida desde el momento de la concepción. Por defender los valores cristianos, en otras palabras. Por cuestionarnos en estos últimos meses lo que nos quieren introducir a nuestros cuerpos. Productos vencidos, que para nadie es verdad, ha salido a la luz. Nos quieren poner cosas vencidas. Es evidente, obvio, que la bestia está detrás de todo esto. ¿O no? China persigue cristianos por los que ellos ven como amenazas contra el Estado y sus intereses. Por este tipo de cosas podríamos ser perseguidos, atribulados. Todas esas prácticas van en contra de Cristo y de su palabra. Es una trinidad inicua la que vamos viendo acá. Y hubo también un momento de pasión. El encabezado 3, el dragón y su pasión. Dice el verso 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, con la escritura. Dice Génesis 15:16, pondré enemistad entre tú y la bestia, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza. ¿Cuándo se cumplió Génesis 3:15? En la cruz. En la cruz. En el capítulo 12 vimos eso en detalle, como esa triunfante cruz en la cual Cristo tomó el lugar del pecador para él recibir el justo juicio de Dios por el pecador, de manera que Cristo murió sustitutivamente por ese pecador para con su sangre comprarlo, purificarlo, justificarlo, adoptarlo, declararlo inocente delante del juez justo. Vimos que Él resucitó al tercer día, está a la diestra del Padre, vendrá con justicia, Él intercede por aquellos que Él compró. Vimos que tenemos dos abogados, el Espíritu Santo y Él. Esa cruz fue donde Cristo venció al dragón y esa fue la herida mortal. Pero el dragón, como perdió el acceso al cielo, está enfurecido. Se recupera, pero está con furia, haciéndole la guerra a la iglesia, queriendo detener el mensaje, persiguiendo, molestando y si puede, matando a los mensajeros. Ahí está, tiene lógica. De manera que todo esto es una parodia a la Trinidad. Cristo tuvo su pasión, Satanás tuvo una pasión. La bestia, perdón.
Y dice que la tierra se maravilló y seguía tras la bestia. Es una parodia a las palabras de Jesús, porque Jesús dijo, si yo soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí. Ven como el verso dice, la tierra se maravilló y seguía tras la bestia. Cristo se levantó de los muertos y por los que Él murió, siguen a Cristo. Los moradores de la tierra siguen a Satanás. Es simbólico. Muchos hoy en día se burlan de Cristo porque dice, por ejemplo, 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, algunos la tienen por tardanza. ¿Quién está detrás de esos pensamientos? Satanás. Quien reteniendo a los suyos, los que están detrás de ellos. ¿Qué hizo Satanás, por ejemplo, en el momento de la resurrección? ¿Qué hizo que se fueran detrás de él? Como dice el verso, ¿verdad? La tierra siguió detrás de él. Dice Mateo 28, 11 al 15, mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Está hablando de la resurrección de Cristo, está hablando de que habían testigos gentiles que vieron eso. Y después de reunirse los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados. Y les dijeron, digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo, mientras nosotros dormíamos. Y esto llega a oídos del gobernador, y si esto llega a los oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron lo que les había instruido, lo que se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Mis hermanos, y si el hermano Mateo escribió eso en ese momento, y él dijo hasta hoy cuando lo escribió, no sé si él tenía en mente que también es hasta hoy, 2022. Judíos siguen pensando que Jesús no resucitó y siguen esperando a un falso Mesías. De manera que una vez que Jesús resucitó, una vez que Satanás es herido en la cabeza, los moradores de la tierra siguen en pos de Satanás. Estas personas, hermanos, vieron a Jesús, fueron testigos. Pero Satanás es experto en sobornar. Y como ellos están bajo las cuerditas, los hilos del titiritero, ellos aceptaron el dinero. Hoy en día las personas siguen igual, creyendo que la cruz es locura. Y están así, siguiendo detrás de Jesús, detrás de Satanás. Algo terrible que pasa hoy es con los medios de comunicación. El periodismo está en crisis. Y nunca va a exponer el progresismo, el marxismo cultural, etc. Hoy ir en contra de la corriente es sinónimo de censura. Hoy vivimos en una sociedad controlada que cada vez pierde los rasgos culturales que la definen. Hoy en día la institución más atacada es la familia. Ella es la base de la sociedad y la están atacando fuerte. Netflix, por ejemplo, todas las series, la mayoría de las series, ponen como los héroes, los solidarios, los buenos, a todos los que van acorde con la ideología de género, y las familias, ¿verdad? Normales, porque es lo normal, es lo biológico, hombre y mujer con niños, los ponen en ridículo. Y un ejemplo claro es Los Simpson. Los Simpson es una familia biológicamente formada como Dios quiere, pero viven vidas de maneras torpes. Así quiere los medios que se vean las familias conforme a la voluntad de Dios. Y las familias que son conforme a la voluntad del enemigo las quieren hacer ver como, oh, wow, qué abiertos, qué modernos, no anticuados como aquellos. Todo eso lo está haciendo todos los medios de comunicación, incluyendo todo el periodismo, y Costa Rica no se escapa. Hay una cuestión que me encanta, ya con eso termino. No me dio tiempo de terminar el sermón, lo continuamos de en 8 si Dios quiere. José Ortega es un escritor filósofo y reflexiona sobre la conducta de las masas, las personas en masa. En 1930, él publica el libro La rebelión de las masas. Esto es lo que él comenta. Para el hombre masa es un sujeto esencialmente mediocre. O sea, el hombre masa es un sujeto esencialmente mediocre.
Es un sujeto que disfruta de los beneficios de la civilización, pero es totalmente ignorante sobre la excepcionalidad de su tiempo. El sujeto moderno disfruta de los avances modernos, de la tecnología, el transporte, pero el sujeto suele ser totalmente ignorante para saber cómo llegó esa tecnología al día de hoy. Por eso ataca sin darse cuenta las bases de la sociedad que hizo que todos esos aportes estén aquí hoy. Una sociedad de masa es una sociedad compuesta por sujetos mediocres que son maleables como la masa, son amorfos, o sea, sin forma, están abiertos a ser informados, por no decir manipulados. Como carecen de identidad, entonces están abiertos a hacer que su ser sea desvirtualizado o distorsionado. Los medios masivos están moldeando la masa, las sociedades, de manera que el sujeto masa no tiene la capacidad de darse cuenta que está siendo manipulado. Se han perdido valores cristianos y se siguen perdiendo. Hoy la sociedad es infantil. No entiende que junto a los derechos humanos que ellos reclaman, también vienen responsabilidades. El ser humano hoy, el humanismo, quiere tener derecho para todas sus iniquidades y respaldo legal para eso, pero no quiere hacerle frente a las responsabilidades que todo eso conlleva. Ese hombre masa quiere derechos para todo, pero no quiere asumir la responsabilidad de sus actos. En su infantil pensamiento, ellos se sienten víctimas de que su vida no fluya al ritmo esperado para ellos, de modo que ellos culpan a otros. No son responsables por sus propios hechos. Todo es apariencia hoy en día. Cuando escuchas la narrativa sobre temas como el aborto, la ideología de género, el feminismo y aún el COVID-19, encontramos que todos los medios hablan el mismo idioma y el que habla diferente es censurado. De manera que estamos siendo masificados. Maleables, una generación maleable es la que se levanta, una generación de cristal. Esa generación de cristal es terrible, no se le puede decir nada porque se ofende. La ideología de género, mis hermanos, eso es la agenda de la bestia, Satanás como titiritero. Esta ideología de género, la cual plantea que somos seres completamente maleables, es lo que ella plantea. Las intenciones de la ideología de género es que los sexos se vean como enemigos al final de cuentas. El aborto está en la agenda de la bestia, liderada por Planned Parenthood. Les venden a las masas que es parte de los derechos humanos, pues más bien ellos quieren reducir la población. Y no es porque ella o la población haya problemas de sobrepoblamiento. ¿Sabe cuál es el problema? Y lo dicen los sociólogos, los expertos. El problema es que vamos a una era de máquinas. Se está incubando una nueva industria, la de las máquinas. Cada día las máquinas están tomando lugar. Nosotros fuimos a evangelizar el miércoles a Grecia. Entramos al Palí y no me atendió un cajero, me atendió una máquina. ¿Por qué entonces no le conviene a toda esta gente que está poderosa, ¿verdad? Está en esta agenda de Satanás que exista tanta población, a pesar de que la población va a comprar sus productos? Bueno, porque la máquina va a estar reemplazando a la población. Y la población está contenta, no se da cuenta. Ahí está, dormida. Para terminar, mis hermanos, nosotros, las familias cristianas, debemos cuidarnos de los medios. No darle nuestros hijos a ellos. Debemos tener cuidado de sacrificar tiempo que ellos necesitan de nosotros. Y si de ser posible, debemos educarlos nosotros mismos. Ya que el César lo que quiere hacer, lo va a hacer muy bien. Y lo está haciendo muy bien. No es un secreto ver las noticias, ver el desorden en las escuelas. Ya hay niños varones, ¿verdad?
con pene, andando con enaguas, pensando que son mujeres. Eso se ve ya, y eso es triste. Debemos hacer todo lo posible por educar a nuestros niños de una manera objetiva, conforme a la palabra de Dios, y poder enseñarle a ellos qué es bueno y qué es malo, enseñarles valores cristianos. Satanás es experto en sobornos. Él da riquezas engañosas a las personas para que se afanen en ellas. Ese falso éxito que el mundo nos quiere vender. Si usted tiene un carro último modelo, si usted tiene una casa, varias casas, negocios, wow, usted es exitoso. Mentira del diablo. Debemos procurar avanzar en la vida, sí, pero que eso no nos quite el tiempo para la familia. Hoy en día, más que nunca, debemos trabajar por nuestras familias. Hoy en día, más que nunca, la bestia se está levantando. La iniquidad cada vez es más y más. Y el amor de muchos se está enfriando. Nosotros debemos velar por nuestros hijos, velar por nuestra familia, velar por hacer devocionales familiares, velar porque estemos orando, velar porque nos estemos perdonando, velar porque estemos caminando con Dios. En la familia debe haber paz, armonía, que nuestros hijos vean que seguimos a Cristo, que nuestros hijos nos vean pedirle perdón a la esposa, que los hijos nos escuchen pedirle perdón a Dios, que los hijos escuchen a la esposa pedirle perdón a su marido, que los hijos imiten esa vida piadosa, que vean a dos pecadores regenerados por Cristo conviviendo juntos con sus errores y todo, pero el amor y el perdón reinando en la familia. Matrimonios fuertes es lo que nuestros hijos necesitan. Debemos orar y velar por nuestras familias. El César no va a perdonar, el sistema de la bestia no va a perdonar. Hoy en día, el 98-95% de los jóvenes renuncian a su fe una vez que van a la universidad. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es sencilla. Algo pasó en casa. Algo pudo haber pasado en casa, perdón. Y ojalá que en nuestro caso no sea así. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre eterno, tú eres bueno, santo, poderoso, eterno, digno de toda alabanza y todo loor, toda exaltación. Tú eres hermoso, tú eres santo, tú eres 3 veces santo. Quita, Señor, de nosotros, si lo hay, cualquier pensamiento que no sea acorde de su palabra. Quita de nosotros posibles legalismos, posibles conductas que sean, Señor, traídas, influenciadas por el dragón, por este titiritero. Te damos la gloria y la honra porque nosotros hemos sido libres. Somos libres en Cristo. Tú rompiste esos hilos del titiritero. De manera que ahora corremos libremente a Cristo Jesús. Si no fuese por su gracia y su misericordia, nosotros seríamos anticristos también. Y estaríamos a favor de la bestia, del sistema, del mundo y por supuesto de Satanás. Quiero pedirte, Señor, que nos ayudes con nuestros niños. Quiero pedirte que seamos familias radicales. Familias que cuidan a sus hijos. No importa si ya son grandes, no importa si ya son mayores de edad, si viven debajo del mismo techo, debemos cuidarlos y guiarlos a tu palabra. Señor, la bestia, el mundo, este sistema es un monstruo. Estamos peleando, Señor, contra un monstruo. Pero hemos visto, Señor, que usted es el dueño de todas las cosas. Tú controlas cada escena mundial. Tú controlas cada evento.
Tú controlas todo. El próximo domingo habrán votaciones en Costa Rica y tú, no el pueblo, pondrás un nuevo presidente. Señor, oramos para que tú tengas misericordia. Sabemos que los dos postulantes al gobierno no son cristianos, pero también sabemos que el corazón de ellos está en sus manos y tú lo mueves para donde usted quiera. Por lo tanto, oramos para que tú permitas que el pueblo descanse estos 4 años que vienen, de estos 4 años que hemos estado ante un presidente que no ha sido para nada ejemplo. Ten misericordia de la Asamblea Legislativa, ten misericordia de los que están en los poderes de la República. Que tu gracia general esté en ellos. Señor, no apartes esta gracia general, porque sabemos que entonces la naturaleza pecaminosa se hará más fuerte, más bestial, más animal. Oramos así, Señor, para que tú nos ayudes. Ayúdanos a evangelizar. El domingo fuimos y predicamos tu palabra. Ahora oramos, Señor, para que tú añadas a los salvos, a la iglesia, a los que han de ser salvos. Añada a la iglesia a los que han de ser salvos. Eres tú quien lo hace. Solo tú tienes ese poder. Danos la sabiduría a nosotros para poder identificarlos, abrazarlos y darles la bienvenida a tu casa. Quiero pedirte por el hermano pastor, tú lo guardes. Dale sabiduría. Su familia, guárdala. Quiero pedirte por el hermano Ricardo, por su familia, guárdales. Quiero pedirte por el hermano Alberto, su esposa, su suegra, Señor, guárdales. Quiero pedirte por el hermano Francisco, por su familia, sus hijas, guárdales, Señor. Por el hermano Orlando, su familia, sus hijos, Señor, y hijas, ayúdales, guárdales, Señor. Oramos, Señor, por hermana Silvia, hermana valiente, Señor, que es firme en la fe. Su esposo, Señor, quebranta su corazón. Solo tú puedes hacer eso. Por Enrique y Rosita, Señor, mueve a los hombres de la iglesia a poder, Señor, poner manos a la obra. Ocupamos hacer algo en la casita de Richard para poder bautizarles a ellos. Y como hombres se nos ha convocado a hacer ese trabajo para adorarte teniendo bautizos. Oramos así, Señor, por hermano Philander. Anhelamos como iglesia que él sea miembro oficial. Oramos por su esposa, Señor. Bendícele, ayúdale. Te adoramos, Padre, y te exaltamos, Señor. Oramos por aquellos que nos visitan, Ismael, Roberto y Paola, su mamá. Ayúdale, Señor, a ellos. Sigue trabajando en ellos, oh Dios. Oramos también, Señor y Padre amado, por la hermana Giselle. Se nos va a ir un tiempito, Señor, guárdala para allá donde va, el destino donde ella va, Señor. Y te quiero pedir, Señor, especialmente por el pastor Ronald Alcócer, Señor, mi hermano en Cristo, que tú usaste para yo ser discipulado, Señor, y aprender muchas cosas hermosas en tu palabra. Le amamos en Cristo, Señor, y oramos para que usted le conceda a él fortalecimiento en su salud física y así, Señor, él pueda seguir trabajando para ti, Señor. Oramos así, Padre, por todas esas cosas. El domingo nos congregaremos una vez más. Permítenos disfrutarlo, gozarnos, alegrarnos. No sabemos si vendrá algún día donde no podremos hacerlo públicamente. Danos sabiduría, Señor. Danos madurez en todas las cosas.
y ayúdanos, auxílianos, por favor. Te pido, Señor, para que tu pueblo, el que interpreta esta escritura de manera literal, pueda servirse de la internet para que ya sea, Señor, de otros hermanos o siervo inútil, Señor, ellos puedan acercarse a la interpretación que durante siglos se tuvo, y ellos puedan ser bendecidos también, y dejen de estar muchos confiados, porque sabemos que mucho pueblo cree que la iglesia no va a pasar por gran tribulación, pero ignoran que siempre lo ha estado y que siempre lo estará hasta que Cristo venga. Señor, bendícenos una vez más, continúanos bendiciendo, que tú estés con nosotros en esta noche. Si mañana abrimos nuestros ojos, que sea para la gloria suya. Permítenos buscar la llenura de tu Espíritu Santo. Permítenos vestirnos con la armadura de tu Espíritu Santo, Señor, para poder resistir al enemigo. Y llenos de tu Espíritu y con la armadura, amar a la esposa que tú nos has dado. Que las esposas respeten al marido que tú les has dado. Que sus hijos honren a los padres que tú les has dado, y que como padres no saquemos de quicio a nuestros hijos, que también es un mandamiento para nosotros los padres. Fortalece la familia cristiana. Oramos en tu nombre, Jesús, que es nombre sobre todo nombre, aquel nombre que nos dio salvación. Amén y amén.